Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Pasamos al punto 143. El anterior se ha terminado diciendo, la respuesta a la revelación es la fe. Y ahora dice, por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que se revela. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que revela. Bueno, vamos a intentar reflexionar sobre esto porque estamos en un tema muy importante, un tema cuya comprensión acaba afectando a toda nuestra comprensión del catecismo en general. O sea, la fe es como un sometimiento. Someter completamente, fijaros que dice completamente, ¿no?, su inteligencia y su voluntad a Dios. Este es un tema importante. ¿Por qué ocurre? Que si no lo entendemos bien, esto choca con toda una cultura actual en la que se describe la libertad del hombre como la autonomía del hombre. Luego, yo no me tengo que someter a los demás, yo tengo que ser yo mismo, tienes que ser tú mismo. Si tú te sometes a quien sea, entonces pierdes tu personalidad, incluso si es a Dios. Tú pierdes tu personalidad, ¿no? Los cristianos serían, pues, una serie de gente que se ha sometido con una obediencia de los borreguillos, se ha sometido a Dios y entonces pierden su personalidad, etcétera, etcétera. Eso está en el ambiente, y tenemos que fundamentarlo bien. Bueno, hay que decir lo siguiente. Vamos a ver. La Veritatis Splendor, esta encíclica de la Iglesia Católica, dice, escrita por Juan Pablo II, dice en el punto 84, que solamente la libertad que se somete a la verdad conduce a la persona humana a su verdadero bien. El bien de la persona consiste en abrirse a la verdad y realizar la verdad. Es decir, que el problema está en que tenemos hoy en día, se ha endiosado la libertad desligándola de la verdad. Es que tú tienes que ser autónomo. A ti que nadie te influya en lo que tú tienes que ser autónomo. Un momento. ¿De qué se trata? ¿De decidir yo o de decidir bien? O sea, da la impresión de que aquí lo de menos es que elijas bien o elijas mal. El caso es que elijas tú. Oiga, usted me está contraponiendo libertad a verdad. Eso es un desastre. O sea, ¿de qué me sirve ser yo el que elijo si elijo mal? Tengo que ser yo el que elija y elegir bien, que es distinto. ¿Sabéis la famosa frase del Evangelio de San Juan? La verdad os hará libres. La verdad os hará libres. No dice al revés. Que tenemos un famoso personaje de la vida política española quien le quiso darle, en su soberbia, quiso darle la vuelta a la frase de Jesucristo y se atrevió a decir públicamente, en un libro que escribió, no es la verdad la que nos hace libres, sino, se atrevió a decir este político, es la libertad la que nos hace verdaderos. No, eso es falso. No es la libertad la que nos hace verdaderos, es la verdad la que nos hace libres. Luego esta es la clave. Porque cuando uno dice, la libertad nos hace verdaderos, no, la prueba es que yo puedo utilizar mal mi libertad, elijo el mal y eso no me hace verdadero. No importa, aunque te equivoques totalmente en tu vida, lo importante es que has elegido tú. ¿Y entonces de qué me sirve utilizar mal mi libertad? Es como dicen, no importa que con el coche llegues a casa de tu madre o que te estrelles por el camino. El caso es que conduzcas tú. Oye, perdóname, ¿cómo que es lo mismo que llegue a casa de mi madre o que me estrelle por el camino? No puede ser lo mismo. No, lo importante es que seas tú el que elijas, no importa lo que elijas. Hombre, esto tenemos que desenmascararlo, ¿no? O sea, no existe una libertad
desligada de la verdad. La libertad es para elegir la verdad. De lo contrario, ¿para qué la quiero? ¿Eh? Pues eso es como se dice, no, no importa que la pistola la utilices, ¿no? Pues para hacer tiro al blanco o para pegarte un tiro en la sien. El caso es que utilices tú mismo la pistola. Eso es ridículo. Por lo tanto, repito la frase de la Veritatis Splendor, ¿no? Solamente la libertad que se somete a la verdad conduce a la persona a su verdadero bien. Claro, el problema está en que hemos endiosado la libertad y esa famosa estatua de la libertad, ¿no? En la costa este de Estados Unidos debería de tener otra estatua, que es la estatua de la verdad. La estatua de la responsabilidad y de la verdad. Si yo endioso la libertad y no la refiero a la verdad, a la responsabilidad que me da adherirme a la verdad, pues entro en un callejón sin salida. Es una trampa. Es una trampa de nuestra cultura. Bien, el bien de la persona consiste en estar en la verdad. En estar en la verdad. Y en realizar libremente la verdad. Ese es el bien de la persona. Por eso someterse, aquí cuando dice el catecismo, ¿no? Que por la fe el hombre se somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Y cuando pronunciamos hoy en día la palabra someterse, se nos encienden todas las alarmas en la mentalidad liberal de hoy en día, ¿no? Pero someterse no significa ser esclavos. Esto es una cosa que decía el Padre Pío. Someterse no significa ser esclavos, sino solamente ser libres para seguir el santo consejo de Dios. La frase de San Pío de Pietrelcina es esta: someterse no significa ser esclavos, sino solamente ser libres para seguir un santo consejo. Por eso frases como las de la Virgen María, he aquí la esclava del Señor, pues se puede decir al mismo tiempo, he aquí la esclava del Señor o he aquí la mujer más libre que ha existido jamás en la historia. Porque llega un momento en que ser esclavo y ser perfectamente libre, en esta obediencia de la fe, se confunde. Digamos que no deja de ser, esto lo decía el cardenal Newman, el beato Newman, recientemente beatificado, ¿no?, por Benedicto XVI, no deja de ser una trampa invocar los derechos de la conciencia, de la libertad, para eludir la obediencia. O sea, no se puede oponer libertad y autoridad, conciencia y autoridad. Eso lo decía mucho el beato Newman. Eso es una trampa, oponer una cosa a la otra. En realidad, la verdadera libertad es un estado de obediencia, porque el hombre se libera de la esclavitud de las pasiones obedeciendo a la razón, y se libera del materialismo sujetándose al espíritu, y se libera de las modas pues atándose a la tradición, y se libera de etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la libertad es un estado de obediencia. Esto es importante, ¿eh? El hombre es más libre en la medida que es más fuerte. Bueno, esta expresión que acabo de decir, que la libertad, la verdadera libertad es un estado de obediencia, deberíamos de meditarla, de hacerla nuestra y decir, es verdad, lo que tengo en mi vida de libertad, de espacios de libertad, pues los tengo porque Dios me ha dado la gracia para ser obediente, ¿no? Pues por ejemplo, imaginaos una persona que tiene un vicio, ¿no? El vicio de lo que fuere, puede ser vicios, bueno, de muchos tipos. Y dice, fíjate, cuando yo he sido capaz de liberarme de ese vicio es porque mi verdadera libertad es un estado de obediencia. He obedecido la razón, he obedecido a la fe, he obedecido a esa promesa que le hice a Dios para salir de este vicio, para salir de tal. O sea, la verdadera libertad es un estado de obediencia. O sea, que ha habido personajes como, por ejemplo, el famoso Unamuno,
que siempre tuvo toda su vida esa lucha entre la creencia y la increencia. Tenía una mujer muy creyente y entonces pues para él era un testimonio muy grande la fe de su mujer, pero al mismo tiempo él estaba imbuido de ciertas filosofías pues que de un pensamiento que le impedía, tenía una especie de alergia, ¿no?, a someterse a Dios, y entonces tenía una lucha interna muy potente. Y en el diario íntimo de Unamuno, pues hay expresiones en las que Unamuno, admirado de su mujer, ¿no?, admirado de los creyentes, tiene expresiones que son sublimes, ¿eh? Tengo aquí apuntadas tres. Dice: quiero vivir y morir en el ejército de los humildes, uniendo mis oraciones a las suyas, con la santa libertad del obediente. Es impresionante, ¿eh? Y también dice Unamuno: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Añade él: expresión de la más sublime obediencia, raíz de toda libertad. ¿Eh? Unamuno dice en su diario íntimo esto sobre la frase de María, ¿no?, que acoge la revelación del ángel: y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y añade él: expresión de la más sublime obediencia, raíz de toda libertad. ¿Mm? Por eso digamos que el orgulloso siempre quiere hacer más, ¿eh? Y el humilde quiere obedecer más, sabiendo que él no va a hacer nada al margen de Dios, sino que va a hacer con la gracia de Dios, ¿eh?, con su gracia. Bien, pues como veis, es una introducción importante la que tenemos en este punto 143 para reflexionar sobre el tema de la obediencia, porque aquí habla de que el hombre se somete completamente, ¿eh? Se somete completamente. Y entonces tenemos que decir que la obediencia filial no es una obediencia servil. Antes he distinguido yo, he puesto el ejemplo de alguien que le manda a su criado a decir: ingresa este cheque en el banco. Eso es muy distinto, y yo no sé ni que estoy ingresando ni nada. Es muy distinto de alguien que, pues, su hija le ha llamado, que tiene un problema, etcétera, y entonces le cuenta: oye, me ha llamado mi hija, tiene un problema, está pasando un apuro, vamos a ingresarle este cheque en el banco, por favor, coge el cheque, ingrésalo en el banco. Está obedeciendo, pero no es una obediencia servil, sino que es una obediencia filial. Es una obediencia a la que Dios también le comunica su intimidad para pedirle que le obedezca, ¿no? La obediencia filial se alcanza cuando la voluntad del Padre en nosotros es el amor, ¿no? Cuando la voluntad del Padre en el corazón del Hijo es amor. Entonces, Dios me quiere, y si Dios me manda pues esto, lo otro, etcétera, o sea, me lo manda en amor y por amor. No es una obediencia servil interesada, que me sirvo de ti para, ¿no?, o te utilizo. No, no. La voluntad del Padre en nosotros es amor. Y Dios me comunica y comparte conmigo su plan y me pide obediencia en su plan de amor para conmigo, ¿eh? Por eso no tengamos alergia alguna a la palabra obediencia. No tengamos alergia alguna a esta expresión que dice el sometimiento completo de la voluntad y de la inteligencia a la voluntad de Dios. No tengamos alergia a ello, porque esa es la verdadera libertad, ¿eh?, la de poner todas nuestras capacidades y talentos al servicio de la verdad.